Mis hermanos, bendiciones, un día más, gracias a Dios que estamos aquí para anunciarles el mensaje, la buena nueva de nuestro Señor Jesús. Espero en Dios que cada uno de ustedes ya esté con su Biblia a la mano. Estamos siguiendo, mis hermanos, el libro de Hechos de los Apóstoles. Para todos aquellos que nos han estado siguiendo desde el primer capítulo, ahorita voy a comenzar a leer el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él, mis hermanos, quien nos abra la mente y el corazón. Que estos mensajes que vamos aprendiendo cada día, mis hermanos, se quede muy dentro de nuestro ser. Que el Espíritu Santo que habita en nuestro cuerpo, en nuestra persona, pidámosle siempre, todos los días, que sea Él quien mueva nuestras mentes y nuestros corazones a ser mejores cada día, a llevar su mensaje de Dios cada día, con mucho más poder a todos aquellos hermanos que no conocen de la palabra de Dios. A eso estamos llamados. Todos hemos venido aquí a la tierra por un propósito y no nos vamos a ir de aquí hasta que lo cumplamos. Y por eso hay que pedir siempre del Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos lleve de su mano. Voy a comenzar en este momento pues a leer el capítulo número 13. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Antioquía, en la iglesia que estaba allí, había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucía y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios, pero el otro ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras ellos, dejando Perge, llegaban a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si ustedes tienen alguna palabra de aliento para los presentes, hablen. Pablo pues se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: hijos de Israel, y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto, lo sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios los rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio:
encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa, ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Antes de que se manifestara, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión. Y cuando estaba para terminar su carrera, Juan declaró: yo no soy el que ustedes piensan, pero detrás de mí viene otro al que yo no soy digno de desatarle la sandalia. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes, los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres y que cumplió para nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios lo resucitó de entre los muertos y no volverá a conocer ni corrupción. Pues así lo dijo: les daré las cosas santas, las realidades verdaderas que reserva para David. Asimismo, está dicho en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Bien saben que David, después de haber servido durante su vida a los designios de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. Otro pues es el que no sufre la corrupción, y ese es Jesús, al que Dios resucitó. Sepan pues, hermanos, cuál es la promesa. Por su intermedio ustedes recibirán el perdón de los pecados y de todas esas cosas de las cuales buscaron en vano ser liberados por la ley de Moisés. Quien cree en ese Jesús es liberado de todo esto. Tengan pues cuidado de que no les ocurra lo que dijeron los profetas. Atiendan ustedes, gente engreída, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar en sus días una obra tal que si se las contaran no la creerían. Al salir Pablo y Bernabé de la sinagoga, les rogaron que de nuevo les volvieran a hablar de este tema el sábado siguiente. Y cuando se dispersó la asistencia, muchos judíos y de los que temen a Dios le siguieron. Pablo y Bernabé continuaron conversando con ellos y los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos, y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír esta palabra y tomaban en consideración el mensaje del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres distinguidas de entre las que temían a Dios y también a los hombres importantes de la ciudad, y promovieron una persecución en contra de Pablo y Bernabé hasta que los echaron de su territorio.
Así que los apóstoles se fueron a la ciudad de Iconio, pero al salir sacudieron el polvo de sus pies en protesta contra ellos. Dejaban a los discípulos llenos de gozo y Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo, mis hermanos, es muy largo, pero es muy hermoso. Nos da mucha enseñanza acerca de Pablo. Cómo Pablo con coraje anunciaba a nuestro Dios, siendo que él no había conocido de Jesús, siendo que él había sido un perseguidor de los cristianos, de todos los que creían en nuestro Señor Jesús, en su resurrección. Ya cuando Jesús se le aparece a Pablo, él comienza a anunciar el mensaje de Dios con coraje, como lo podemos escuchar aquí en esta lectura. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros también es lo mismo, que nadie nos quiera callar al anunciar a nuestro Señor. En los primeros versículos vemos cómo este hombre, que era un falso profeta, que decía que él era un mago, este gobernador lo quería mucho a este hombre. Sin embargo, cuando escuchó a Bernabé y a Saulo, los mandó a llamar para escuchar la palabra de Dios. Él se interesaba por Dios. Cuando ve todo lo que le sucede a ese mago, por ser un falso profeta, por hacer enseñanzas que no están en las escrituras, se da cuenta Saulo y le dice que por esa causa de ser un falso profeta quedará ciego. Y así sucede. Entonces es cuando este gobernador acoge el mensaje de Dios. Mis hermanos, cuando uno escucha, cuando uno está atento y puede mirar en aquella persona que lo que se está hablando de nuestro Señor Jesús debe ser creíble, y porque aquella persona en realidad con sus palabras nos está llenando del amor de Dios, es cuando nosotros comenzamos a interesarnos. Así le sucedió a este gobernador, y por eso es que acogió el mensaje de Dios. Muy diferente a los judíos que estaban en otras ciudades. Cuando Pablo llega a esas ciudades a enseñarles del nuevo mensaje de Jesús nuestro Señor, muchos de ellos no creen. Y es lo que sucedió desde el principio, que cuando Jesús lo procesaron para que lo mataran, lo hicieron porque estaban llenos de envidia y de rabia. No querían acoger otro mensaje que no fuera el de Moisés. Esas reglas que Moisés había dejado, ellos no aceptaban que les llegaran con otra enseñanza. Entonces, cuando llega Jesús y les anuncia la buena nueva, que es la resurrección, no creen. No creen ellos. Están completamente cerrados. Y mucho menos le iban a creer a estos discípulos y apóstoles. Otros no judíos que acogieron el mensaje, ellos fueron los que fueron distribuyendo más tarde los mensajes de nuestro Dios. Y por eso es que en la actualidad, hermanos, lo que viene siendo en Europa, existen esos templos bellísimos construidos para nuestro Dios. Porque si nos damos cuenta, en esos países en donde no era distribuido el mensaje de Dios, donde va San Pablo y todos los discípulos y apóstoles a enseñar el mensaje de Dios, es cuando ya comienzan a construir esos bellos templos que hoy en la actualidad nosotros miramos con admiración. Y así como desde en ese entonces se construyeron esos bellos templos, así fue construyéndose la fe de nuestro Señor Jesús en los corazones que no conocían de Él. La construcción que Jesús les anunció a los judíos, aquella construcción del templo que Él haría en 3 días, así fue. Cuando Jesús les dice esto, aquellos se admiran de lo que Jesús les dice. Y dicen, nuestros padres demoraron muchísimos años para construir este templo, y tú lo vas a destruir y vas a construir otro en 3 días. Que así lo hizo. El templo que Jesús construyó es ese templo de su resurrección. Creyendo nosotros que Jesús está resucitado, con esa fe que fue creciendo sobre toda la gente, es la creencia que nosotros hoy llevamos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser. Que Jesús, nuestro Señor, gracias a estos apóstoles que dispersaron su mensaje,
es que nosotros conocemos de Él. Es que nosotros, mis hermanos, estamos tan enamorados de la fe, de esa fe que nos fueron dando los apóstoles. Es la fe que nosotros hemos acogido desde que la iglesia fue fundándose por medio de los apóstoles. La iglesia que somos nosotros. No pensemos en los edificios edificados, sino pensemos en la iglesia que es Jesús, que es nuestro Señor, el que trajo la salvación para todo el mundo, y que en eso vamos a seguir creyendo, y que en eso, mis hermanos, nos vamos a edificar. Que Dios les bendiga. Tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.